Hola, el menú de hoy. Hungría por fin aprobó de manera formal la entrada de Suecia a la OTAN. Dos, el gobierno de Milei anuncia la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública. Y en nuestra sección Es bueno saber, pues es bueno saber quién es Macky Sall. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. ¿Cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Támogatjuk, hogy a csatlakozás megtörténjen. A NATO védelmi szövetség. Arra szövetkezünk, hogy külső támadás esetén kölcsönösen megvédjük egymást. Nincs ennél súlyosabb kötelezettségvállalás. Bueno, les decía entonces en los titulares que Hungría aprobó por fin la entrada de Suecia en la OTAN. Era un requisito indispensable porque todos los países de la OTAN tienen que aprobar cuando va a entrar un nuevo miembro. En este caso era el Parlamento de Hungría que tenía que adoptar la decisión. Ustedes saben que la OTAN es esta organización creada en 1949, una alianza defensiva que existía en la época de la Guerra Fría. Sin embargo, al terminar la Guerra Fría, la OTAN ha subsistido. La pregunta es por qué Hungría se demoró más que los demás países en aprobar la entrada de Suecia. Y aquí tiene que entrar, digamos, entra en consideración, obviamente, el primer ministro de ese país, el señor Viktor Orbán, que gobierna Hungría desde el 2010. ¿Por qué el señor Orbán estuvo dilatando, ¿no?, la aprobación por su país de la entrada de Suecia en la OTAN? Pues hay varias hipótesis. Una de ellas, aparentemente, según algunos por lo menos, obedecería a que Orbán tiene vínculos, buenas relaciones con Putin. Esa es una. La segunda obedecería a una cuestión de ego, porque todo este problemón que se armó, que duró más de un año y medio, de alguna manera le hizo sentir, dicen también otros, a Orbán que él pesaba en las relaciones internacionales, ¿no? A tener a Suecia y a los aliados de su país, o los aliados occidentales de su país, un poco preocupados, en asco, a saber qué pasaba con Hungría, por qué no aceptaba a Suecia como nuevo miembro. Y la tercera hipótesis, es interesante también, como es la política, ¿no? Dicen que tenía una cuenta personal que ajustar con el primer ministro sueco, el señor Ulf Kristersson. ¿Por qué? Porque este señor, cuando era diputado europeo, presionó bastante para que el partido de Viktor Orbán fuera excluido de la bancada centroeuropea del Parlamento Europeo. Entonces, esas serían un poco las tres motivaciones, según los analistas, que explicarían esa actitud un poco complicada de Orbán, ¿no? Recordemos que Orbán es un político considerado, digamos, populista, de derecha nacionalista, que está en el poder desde 2010 y que también tiene problemas con la Unión Europea, de la cual su país forma parte. ¿Y por qué? Porque en la Unión Europea se considera que él está llevando a cabo políticas que violan el Estado de Derecho y que en general son políticas bastante autoritarias. No hay que olvidar que para la Unión Europea todo país miembro debe ser democrático y respetar el Estado de Derecho. Esto es una derrota para Putin sin lugar a dudas, ¿no? La OTAN se fortalece. Claro, tras la invasión de Ucrania por Rusia, Suecia y Finlandia, que eran países tradicionalmente neutrales, se asustaron y dijeron, uy, Rusia es una amenaza. Ante ello, simplemente dijeron, ¿sabes qué? Lo mejor es garantizar nuestra seguridad incorporándonos a la OTAN. Y ahí está. Al final, un poco que le salió en ese aspecto el tiro por la culata a Putin, que siempre ha estado despotricando de la OTAN y buscando debilitarla. Y pasamos al segundo tema. Vamos con Argentina y el presidente Milei. ¿Qué ha pasado? Se lo dije en el titular. Obviamente Milei busca avanzar en sus políticas que van de acuerdo a sus creencias, ¿no? Y entonces su gobierno ha anunciado que se prohíbe en la administración pública
el lenguaje inclusivo y de todo aquello que tenga que ver con la agenda de género, las políticas de género. Así que, por ejemplo, ya no se va a utilizar el arroba o X en las palabras para incluir el femenino, que es algo que, por cierto, la Academia de la Lengua Española no acepta, ¿no? Pero que se está utilizando cada vez más en varios sectores y algunas administraciones públicas de países hispanohablantes. Bueno, y esta decisión claramente va en línea con otras del gobierno de Milei, ¿no? Por ejemplo, fue eliminado, entre tantos ministerios, fue eliminado el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Y su partido, La Libertad Avanza, ha presentado un proyecto de ley para, ya en otro tipo de temas, pero también en ese tipo de una agenda llamada conservadora o conservadora, que es prohibir el aborto en Argentina, que fue legalizado apenas hace 4 años, ¿no? Bajo el gobierno anterior. Claro que estos son parte de la política de Milei, pero lo más importante tiene que ver pues, con las reformas económicas y de Estado que él quiere llevar a cabo y que estaban incluidas en el famoso proyecto de ley Ómnibus, ¿no? Que fue rechazado por el Parlamento, donde Milei, su partido, no tiene mayoría. Las negociaciones que estaban siendo llevadas a cabo fracasaron y en buena parte, según los analistas, por el propio Milei, que finalmente de alguna manera le metió cabe, por decirlo de alguna manera, a sus propios negociadores y la cosa quedó ahí. Pero obviamente esta semana Milei va a insistir con ese famoso proyecto de ley ómnibus. Así que estaremos muy atentos a lo que suceda en Argentina, porque de eso depende pues, el éxito de su gobierno finalmente. Y, por supuesto, la solución de los gravísimos problemas que enfrenta Argentina. Y pasamos ahora a nuestra sección Es bueno saber. Y es bueno saber quién es Macky Sall. Pues, ¿quién es Macky Sall? Es el presidente de Senegal. Fue elegido el 2012 y reelegido el 2019. Algunos datos de Senegal, antes de seguir con este personaje. Senegal, que como saben es un país africano, que tiene una superficie de 196.710 kilómetros cuadrados, es decir, es 6 veces más chico que el Perú. Y eso sí, con una población que es la mitad de la peruana, es decir, tiene una población de 17 millones de habitantes. La gran mayoría son musulmanes. En términos económicos, algunos datos también, su PBI per cápita es de $1.600 por habitante. O sea, mucho más pobre que el Perú. El Perú tiene un PBI por habitante de más o menos 6.200. Y también tiene una deuda muy alta, una deuda que representa el 73% de su PBI, es decir, una deuda altísima. Normalmente un país como ese, pobre, no debería tener una deuda mayor al 20% de su PBI para que pueda pues, pagar intereses y el capital, ¿no? Todos los meses. Bueno, está con un monto muy alto y la pregunta es si su deuda va a poder ser pagada en su totalidad, como pasa con varios otros países africanos. Por eso se habla de una próxima crisis de la deuda, eventualmente, que puede estallar. Algunos datos adicionales, es una ex colonia francesa, aunque al contrario de otros países ex colonias francesas, no se ha peleado con Francia, lo cual es una buena noticia para los franceses. Su capital es Dakar, es un nombre que suena bastante, ¿no? Por el París-Dakar. Ahora, ¿por qué estamos hablando ahora de Macky Sall? Resulta que este señor, el presidente, anunció el 3 de febrero, de pronto, dijo, ¿saben qué? Vamos a suspender las elecciones presidenciales, que se iban a desarrollar el domingo, este domingo pasado, el 25 de febrero. Dijo, ¿por qué? Lo que pasa es que hay muchas tensiones políticas, ¿no? En realidad, buena parte provocadas por él, ¿no? Al arrestar a varios miembros de la oposición, muchas tensiones políticas y no hay un clima realmente sereno como para que se puedan llevar unas elecciones normalmente. Olvídense la que se armó. El Tribunal Constitucional, que en este caso no está a órdenes del presidente, lo cual es una buena cosa, dijo que esa decisión era inconstitucional. Y entonces ahora hay negociaciones, ¿no? Para ver, bueno, cuál es la nueva fecha. Por supuesto, la oposición dice tiene que ser antes del 2 de abril. ¿Por qué? Porque el 2 de abril termina el mandato del presidente Sall. Así que en estos momentos esa es un poco la situación. En fin, son cosas de una democracia considerada híbrida por The Economist, ¿no? Al igual que nuestra propia democracia, también llamado democracia híbrida o sistema híbrido. Claro que obviamente las diferencias entre Senegal y el Perú son muchas, pero estamos en la misma escala, según la revista británica.
Así que bueno, hemos llegado así al final de esta edición y nos reencontramos en la próxima. Cuídense. Chau, chau.